En México, la carrera por la vida toma un nuevo significado con Correr para Vivir, una película dirigida por Gerardo Dorantes que se estrena hoy 25 de abril de 2024. Este thriller de acción sumerge a los espectadores en una aventura épica ambientada en la majestuosa Sierra Tarahumara. La película narra la historia de dos hermanos Rarámuri, Homero y Capó, que son arrastrados hacia una peligrosa carrera contra narcotraficantes que dominan su región. Mientras trabajan en el campo y entrenan en sus tiempos libres, su excepcional habilidad para correr largas distancias a través de los caminos sinuosos de la sierra no solo captura la atención de uno de los entrenadores más importantes del mundo, sino también de criminales que buscan explotar sus talentos para fines ilícitos. Este intenso drama explora temas de fraternidad, honor, sueños y la lucha por la supervivencia familiar, todo bajo el telón de fondo de la impresionante naturaleza de la Sierra Tarahumara. Producida por Varios Lobos, 9 milímetros y su dosis, y filmada en locaciones auténticamente mexicanas como Huasca de Ocampo en Hidalgo y la propia Sierra Tarahumara, Correr para Vivir ofrece no solo entretenimiento, sino una mirada cargada de adrenalina a las comunidades del norte del país. Gerardo Dorantes, en su ópera prima, presenta un relato emocionante y conmovedor que busca resaltar las virtudes del espíritu humano y la creencia de que todo es posible con determinación. Correr para Vivir no es solo una película, es una celebración de la indomable voluntad de superar cualquier obstáculo, no importa lo insuperable que parezca. Con tu suerte, cabrón. Nacieron para correr. ¡Alto ahí, cabrón! ¿Te importamos de verdad? El cine se convierte en el testigo silencioso de nuestro paso por el mundo, y la historia en la llave para comprender nuestro presente y moldear nuestro futuro. Pantalla y memoria. @Enrique Figueroa MX en TikTok, Facebook e Instagram. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de Pantalla y Memoria. Les saluda Enrique Figueroa Anaya y me da mucho gusto saludar. Como ya escucharon, vamos a hablar de una película que se llama Correr para Vivir, y tengo nada más y nada menos que al director Gerardo Dorantes. Gerardo, ¿cómo estás? Qué gusto poder platicar contigo, bienvenido a este podcast. Muchas gracias, Enrique, un placer para mí estar aquí contigo. Saludos a tu audiencia. Oye, pues cuéntanos de dónde sale, finalmente, pues es una historia muy atractiva, ¿eh? O sea, ya desde la simple premisa uno queda atrapado por la misma, pero ¿cómo fue que finalmente te animaste a esta historia que, pues, además coescribes junto con Fabián Archondo? Correcto. Mira, la verdad, Enrique, es que es chistoso porque las historias salen quién sabe de dónde. O sea, te las encuentras, te llaman, sí traes una predisposición a estar observando, escuchando y alerta de ver un poco lo que pasa a tu alrededor para que cuando te llegue la buena, ¡pum!, ahí la agarres, ¿no? Yo sí tengo cierta tendencia a contarte historias con temática social, con temática realista, ¿no? Me parece que México pues es una incubadora de ideas natural, ¿no? Que están ahí todas las historias, nada más hay que salir un poquito a la calle, empaparse de ellas y te vas a encontrar con algo que contar, ¿no? Este en particular salió de una manera muy fortuita. Estaba yo leyendo una revista en una situación ahí en un consultorio médico esperando, una cosa así como que muy normal, ¿no? Nada fuera de lo común. Y me topé con esta entrevista que hablaba de dos de los corredores rarámuris más representativos en ese momento, de los que salían a competir fuera, ¿no? Porque los rarámuris han corrido toda su historia, entonces, pero es últimamente, bueno, ya unos años, que empezaron a ser observados por el mundo, por entrenadores, que empezaron a salir al extranjero a competir. Y bueno, pues esta historia hablaba de que acababan de regresar de esta carrera, bueno, no acababan de regresar, pero bueno, ya eran importantes, que era una carrera de 250 kilómetros de campo traviesa, de trail, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Entonces, que la habían ganado y que habían corrido por más de 30 horas sin parar. Imagínate, entonces, ya cuando te enteras de esas proezas, porque el cuerpo humano pues no está diseñado para hacer para llevarse a ese tipo de extremo. O sea, ¿qué te puedes imaginar hacer 30 horas seguidas? Pues nada,
¿no? Entonces, ya en sí era una proeza, en sí misma era una proeza atlética, además considerando pues de dónde vienen, cómo es su cultura, cómo ha sido su contexto social, cuál es su alimentación, ¿no? Cuál es su estado socioeconómico. Entonces, pues yo los empecé a ver como unos superhéroes mexicanos de carne y hueso, no los Marvel, sino estos sí son de verdad, ¿no? Y entonces, ya que te empiezas a empapar más en su cultura, en su historia, de por qué, etcétera, pues salta el tema, inevitablemente, pues de que a su alrededor hay una presencia importante de crimen organizado, ¿no? Y como muchas partes del país, pues sufren o conviven, ¿no? Con esta otra parte de la sociedad y que también funge que tiene una razón de ser, también funge un papel, ¿no? Pero que lo reclutan no nada más ya para plantar o sembrar amapola, marihuana, etcétera, sino que también por esa habilidad que tienen de correr, los recluta para cargarlos con mochilas y mandarlos a través de la sierra, aprovechando su conocimiento de las montañas hacia la frontera norteamericana cargando maletas de droga, ¿no? Entonces, ahí fue donde dije, wow, qué paradoja, ¿no? Y qué paradoja tan representativa de nuestro México actual, ¿no? Que esas grandes virtudes, ¿no? Se pueden convertir en grandes cadenas, ¿no? O sea, el tejido social está tan derroído en nuestro país pues eso, que ya nadie se salva, ¿no? Y que esta capacidad maravillosa que los distingue del resto de México y del resto del mundo, pues puede terminar siendo su talón de Aquiles también, ¿no? Entonces, pues siempre estamos últimamente viendo, pues, este lado bonito, ¿no? Este lado bonito de la sierra, de alguna manera que el gobierno y el turismo quiere que veamos, ¿no? Pero, pues, hay todo un lado detrás que, pues, normalmente no se cuenta, ¿no? Entonces, pues, ese es un poco el objetivo de contar esta historia, ¿no? Sí, totalmente. Hablas de algo que me parece muy interesante, el tema de los superhéroes. A mí me gustan estas historias cuando, y ahora por ejemplo que se vienen los Juegos Olímpicos, ¿no? Me gustan todas Ujú. estas historias que hay alrededor de estos personajes que muchas veces nos encontramos que tienen que vencer grandes adversidades. Y eso es lo que vas planteando aquí, ¿no? Comentas el tejido social, comentas el tema del narco, de las propias situaciones sociales de nuestro país. Y aquí es donde pues estas historias se acrecentan y además, pues entre más adversa la cosa, pues más fortaleza van sacando estos personajes cuyas historias se vuelven todavía más increíbles. ¿Cómo fue ya empezar a delinear lo que querías contar a partir de que te encuentras esta historia en esta revista, así como nos lo cuentas y dices, ok, me gustan estos temas, ¿cómo ya voy a empezar a escribir? Sí, fíjate que los mexicanos tenemos esta gran habilidad de siempre sobreponernos a lo que nos ponga, Sí, ¿no? O sea, no, somos de acero, ¿no? Por más mal que nos vaya, por más que suframos, pues la libramos, ¿no? Los mismos deportistas, todo lo que tienen que solventar, que yo fui deportista de alto rendimiento cuando era joven y precisamente no me dediqué al deporte, pues porque no había ningún apoyo, ¿no? O sea, mm, no era posible hacer una vida decente dedicada al deporte, ¿no? Y pues 30 años después me doy cuenta que pues sigue siendo igual, ¿no? Excepto ciertos deportes como el fútbol, como tal vez el box, pues solo así los deportes olímpicos pues siguen, sí, ¿no? Estos maravillosos corredores rarámuris no tienen apoyo institucional, es la realidad, no quiero politizar ni mucho menos, mm, pero pues sí es evidente, ¿no? Y luego escuchas las historias de estos gimnastas o jugadores de americano que están ahí pidiendo dinero en la calle para completar sus equipos, dices, híjole, con estas habilidades deportivas y esta tradición deportiva cultural que tenemos en México, ¿cómo puede ser que sigue sin haber apoyo, no? Pero bueno, en fin, no me quiero clavar en eso. Cuando vi la historia me pareció tan fascinante, tan diferente, tan particular, que pues justamente el reto era, bueno, ahora cómo la contamos, ¿no? Porque normalmente este tipo de historias se les aproxima de una manera tal vez mucho más autoral, ¿no? O documental inclusive, ¿no? Mucho más enfocado en la cultura misma, en sus usos y costumbres, en su cosmovisión, mucho más contemplativas, minimalistas, etcétera, etcétera, ¿no? Y para mí, pues nada más pensar en lo que tienen que vivir estas personas cuando les llega alguien del crimen organizado y les dice, a ver, tienes de a dos, o me plantas y te pago, o no me plantas y te mato, ¿no? Y esta gente, pues también
y cabe mencionarlo con las precariedades, austeridades y pobreza que con la que viven, que esa es una de las premisas que quiere tocar la película, ¿no? Que los jóvenes en este país pues no tienen muchas oportunidades ni laborales, ni profesionales, ni económicas, sobre todo en estas áreas rurales, ¿no? Este, pues no tienen oportunidades. Entonces, pues, ¿qué pasa? Caen muy fácil del lado del crimen organizado, que también les da trabajo, que también les da dinero, o sea, funge un papel que pues no debería de ser el suyo, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues se benefician de él también. Entonces, es un problema ahí muy complejo, pero bueno, un poco respecto a nuestra historia, yo dije, bueno, pues lo que viven estos cuates cuando se les acercan, cuando los ponen a correr, cuando tienen que pasar por territorios enemigos de otros grupos delincuenciales, delincuenciales, cuando se tienen que enfrentar a retenes del gobierno, etcétera, etcétera, pues eso ya es un thriller natural, ¿me entiendes? La vida de ellos ya es un thriller cuando están trabajando. Entonces dije, pues esto se tiene que contar así. A mí el cine, yo además de verlo como una expresión artística personal, ¿no? O como una herramienta de mero entretenimiento, también lo veo como un medio de comunicación y para mí es muy importante, ¿no? Sin embargo, pues a mí me gusta el cine más narrativo, digo, veo un poco de todo, obviamente, pero pues yo sentía que esta es una historia que tenía que llegar a mucha gente, que había que ponerles visualización o hacerlos más visibles estas culturas y también esta problemática que se vive en esa zona en particular, ¿no? Y mi manera de hacerlo era pues llegando a la mayor cantidad de gente posible, un público amplio, ¿no? Y para llegarle a un público amplio yo tenía dos retos, ¿no? Uno, contarles una historia perfectamente bien contada, que fuera interesante, que fuera entretenida, que les llamara la atención, que te enganchara, que te moviera la víscera, que te hiciera reflexionar, ¿no? Y al mismo tiempo con una realización técnica que pudiera competirle a las norteamericanas, todo a proporción guardada, obviamente, para que no fuera tan difícil dejar de ir a ver una película gringa para venir a ver una película mexicana, ¿sabes? O sea, que por lo menos a nivel de calidad, digo, obviamente a proporción guardada, digo, por la diferencia de presupuestos, ¿no? Pero que sí te dieras un tiro, más o menos, al nivel fotográfico, al nivel de sonido, al nivel actoral, a nivel diseño de producción, al nivel vestuario, maquillaje, etcétera, ¿no? Entonces, pues justamente todo esto fue confeccionando la historia, pues como está hoy en día, ¿no? Que es una película comercial, de alguna manera, porque está estructurada narrativamente como un thriller, en el que todo el tiempo están pasando cosas que te llevan la historia para adelante, ¿no? Eh, con una manufactura técnica increíble, todos los valores técnicos y artísticos están de una calidad impecable, pero es una historia con sentido, es una historia con responsabilidad social, es una historia que busca conmover, que busca transmitir, y que te va a dejar una reflexión importante, ¿no? Esperanzadora, pero importante. Entonces, pues así solita se fue agarrando su camino y pues bueno, esperemos a ver cómo funciona, ¿no? Sí, les va a ir bien, Gerardo. Oye, Ojalá, cuéntame un hermano. poquito. Escríbenos en WhatsApp al 5255 1703 4379. ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com Enrique Figueroa MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti, desde un agradecimiento en este podcast hasta descuentos en nuestros cursos, talleres y tours. Únete, sé parte de nuestra comunidad. www.enriquefigueroa.mx. Cuéntame un poquito del tema locaciones, ya que estabas hablando, por ejemplo, del tema fotografía y demás. Las locaciones brillan por sí mismas, ¿no? Filmas en dos lugares, que son Chihuahua y que son Hidalgo, pero cuéntame, pues de Chihuahua, que además son las primeras escenas que vemos, ¿no? Toda la sierra, que Sí, es maravillosa y que esas escenas, pues ya por sí mismas valen la pena ir al cine. sin duda, efectivamente, mi estimado Enrique, esa sierra hay dos maneras de verla, o en vivo o en pantalla grande, hermano, porque sí es una Sí. cosa tan, tan amplia, tan monumental, tan majestuosa que para donde voltees es interminable, ¿no? O sea, sí es de una belleza estética maravillosa.
Obviamente también pues ofrece sus retos, porque filmar en esos terrenos, en esa geografía, caminos sinuosos, escarpados, pues tiene lo suyo, ¿no? Es complicado, ¿no? Pero pues ya nada más estar ahí se vuelve una aventura épica, porque pues lo que ves al frente de la pantalla es lo que se vivió detrás, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente la fotografía a manos de Emiliano Villanueva, que es un tipo con una sensibilidad y un ojo maravilloso, es un viejo lobo de mar de cine de toda la vida, pues era el reto cómo capturamos esta belleza, ¿no? La sierra, como bien dices, es un personaje en sí mismo. Entonces, cómo darle su valor, cómo darle su espacio, cómo hacerle justicia a su belleza, pero también a su aspereza y también a su dificultad. Y también gracias a la sierra, pues es que estos personajes son utilizados para trabajar de mulas, ¿entiendes? Entonces, es complejo, había que mostrar su belleza, pero también el otro lado, ¿no? Entonces, pues optamos por hacerlo de una manera muy naturalista, con poca luz artificial, no teniéndole miedo a las sombras, no teniendo miedo a los brillos, no teniendo miedo al polvo, ¿no? Entonces creo que logramos una combinación muy hermosa, pero muy realista también, ¿no? Entonces, efectivamente, los lentes son muy abiertos, ¿no? El formato es muy abierto, pues eso, como para apreciar la sierra en su máxima expresión. Entonces creo que terminamos con una experiencia visual y estética inmersiva, porque te sientes ahí, y maravillosa, la verdad. O sea, hay paisajes que te quitan el aliento, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente, muy importante haber enfocado ese lado, o sea, es un pilar importante de la película, ¿no? Sí, ¿hiciste parte de los rarámuris de esto porque vemos parte de la comunidad o cuéntanos un poquito de ello? Sí, mira, como platicábamos, no, este tipo de historias, pues creo que ya lo mencionamos hace rato, ¿no? Que normalmente se pueden aproximar de una manera más autoral o documental, ¿no? Y entonces, el tema de trabajar con no actores, pues siempre es tentativo, ¿no? O sea, siempre es una tentación, ¿no? Pero para lograr la profundidad dramática que necesitábamos, ¿no? Los rangos, eh, los arcos dramáticos de los personajes que necesitábamos, era necesario representarlos con actores, ¿no? La comunidad Rarámuri es muy introvertida, es muy reacia a la gente que viene del exterior. Toda su vida han sido perseguidos por alguien, ¿no? Desde los conquistadores hasta los misioneros, hasta los cazarrecompensas americanos que les cortaban el cuero cabelludo para irlo a vender del otro lado de la frontera porque se parecía a los de los Cherokees o a los de los Sioux, etcétera, etcétera. Pero los Raramuris eran mucho más pacíficos, ¿no? Entonces, toda su vida se han ido escapando de alguien, no les gusta tener vecinos cercanos, viven a 3, 4 kilómetros de una familia de la otra, entonces aproximárteles ya hasta me olvidó cuál era la pregunta original, mi estimado, por todo el rollo que te estoy tirando. No, pues que sí habían formado parte, sobre todo me refería a los extras, ¿no? Porque, pues sí, los personajes principales no, pero, por Claro. ejemplo, sí usas, y digo, ya que estamos, en lo mismo, pues también sí Ujú. usaste la lengua de ellos, ¿no? Aparece Sí, ahí hablado el rarámuri, Raicha. sin duda. Cuéntanos también, digo, a partir de eso, ¿qué elementos sí hay de el propio vestuario, de un estudio, Sí, o sea, la que se encarga o quien se encarga del vestuario, esos temas? claro, mira, para nosotros era muy importante hacer, estar bien informados, ¿no? Tratar de hacer un trabajo de mesa bibliográfico antes de llegar, ¿no? Para entender de dónde vienen, lo que han sufrido, lo que han vivido, cómo son, cómo hablan y cómo acercárteles, ¿no? Entonces, para nosotros, si bien es una ficción, sí era muy importante que estuviera muy provista de realidad, ¿no? Eso es casi una responsabilidad del realizador. Si tú vas a enfrentar una comunidad, pues acercártele lo más posible, aunque sea una visión personal, pero estar bien fundamentado. Entonces, hubo un gran trabajo de escritorio con una amiga nuestra muy querida, Ana Paula Pintado, que es una antropóloga doctora pues en antropología o en etnografía, no recuerdo exactamente el título, que hizo su doctorado allá con los Raramuris y estuvo muchos años. Entonces, pues con ella hicimos una aproximación importante, ¿no? Por todo lo que te platicaba antes,
es complejo meterte con ellos, ¿no? Tienes que llegar de una manera muy particular, muy armoniosa, muy respetuosa, ¿no? Y sobre todo con ganas de escuchar y aprender, ¿no? Porque si no, ellos no se abren y te tratan como un turista más y no te enteras de nada, ¿no? Entonces, pues sí fue un esfuerzo nuestro, hubo muchos viajes, pasamos mucho tiempo con distintos grupos, ¿no? Unos de la Sierra Alta, unos de la Sierra Baja, etcétera, etcétera. Al final, pues las cuestiones de logística pues nos hicieron llevar, trabajar más cerca, digamos, de la Sierra Alta, más hacia Krill, etcétera, ¿no? Donde los rarámuris pues ya están más occidentalizados que los que están en la Sierra Baja, ¿no? Entonces, también es un approach muy diferente. Queríamos todavía como mostrar esa autenticidad, entonces trajimos otras comunidades de otros pueblos mucho más lejanos y que esos sí tenían, digamos, pues su vestuario, sus creencias, inclusive su lengua, casi no hablaban español, ¿no? Entonces, efectivamente se muestran lugares originales de donde viven sus comunidades. El vestuario, pues sí, también hubo una gran investigación a cargo de Brenda Gómez y su equipo, porque sí, una de las premisas era el realismo, que las locaciones fueran reales, que el vestuario fuera lo más real posible. Tratamos de incluir lo más posible justamente su idioma, ¿no? Dialecto, como sea lo políticamente correcto decir, y sí tratamos de incluir esos elementos pues muy originales, ¿no? Y creo que eso justamente es lo que le da esa belleza más allá de una película de un thriller de acción normal, ¿no? Entonces, sí está presente su música, fíjate, el soundtrack es muy interesante porque Ujú. y nosotros, como el soundtrack es igual de sui generis que la película, ¿no? O sea, tiene obviamente música, el score tiene música orquestal, sinfónica, clásica, etcétera, ¿no? Pero también tienes rock, ¿por qué? Pues porque tienes entrenamiento, pues porque son parte de los códigos del género deportivo, hay entrenamiento, entonces, pues el rock le quedaba perfecto, ¿no? Luego de repente cuando tienes como pues persecuciones, pues tenemos esta música disonante, contemporánea, más abstracta, ¿no? Y hay muchas partes en la película donde los personajes están corriendo. Entonces la Ujú. música electrónica era como muy natural, ¿no? Y hay un género en particular que se llama house orgánico, que es un house electrónico, claramente, pero que incorpora elementos folclóricos o autóctonos de cada región. Hay muchas cuestiones árabes, hay muchas cuestiones de Europa del Este. Entonces nosotros dijimos, ¿por qué no hacemos lo mismo, no? ¿Por qué no utilizamos estas bases houseeras electrónicas, pero lo complementamos con instrumentos rarámuris, ¿no? Entonces de repente tienes ahí una música electrónica de base, pero tienes guitarras rarámuris, tienes violines rarámuris, y este instrumento que es, no me acuerdo ahorita cómo se llama, que hace un sonido así como wow, 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 que es como una especie de guá, que es un palo con un alambre amarrado que te lo pones así en la boca y tu boca es como la caja de resonancia, mueves el cable, wow, Ujú. wow, wow, entonces le da un sonido metálico así súper locochón. Entonces, pues efectivamente la película está impregnada de elementos rarámuris por todos lados, ¿no? Sí, tenemos ya poco tiempo, querido Gerardo, Sí, para perdón. cerrar el tema de las persecuciones y las escenas de correr y todo eso es una película llena de mucho movimiento, se llama Correr para Vivir, obviamente iba a Uh -huh, aparecer eso, uh -huh, pero cuéntanos uh un -huh. poquito de eso, de haber sido muy divertido hacerlo. Sí, mira, a mí la verdad el cine de acción me gusta mucho, ¿no? Y del cine de acción, pues más independiente, ¿no? Más tipo Michael Mann, Heat, etcétera, ¿no? Mm. Este, entonces fue muy emocionante hacer esas escenas. Claramente no hay mucho de eso en México y yo pienso que es por el tema de recursos. Sí. O sea, nosotros, por ejemplo, no voy a spoilear, pero para una de las escenas más importantes donde uno de los protagonistas recibe un balazo, ¿no? Pues teníamos tres estopines. Tres estopines son los cohetes esos que explotan y les bota la sangre, ¿no? Tres, imagínate, entonces era el principio de la película y el clímax de la película y teníamos tres oportunidades. En una de esas, pues salió el tiro todo perfecto, el sol perfecto, y cuando vimos el playback, la gente de efectos pues salía en cámara activando el estopín, ¿no? Pum. La Ajá. segunda, pues corre el actor, pum, suena el disparo, cae, y el estopín no truena porque se cebó.
Entonces nos quedaba uno, el sol ya se metía, etcétera, etcétera, y pum, pegó, saltó la sangre, cayó el actor y finalmente quedó, pero uno de uno, ¿me entiendes? O sea, el riesgo de hacer estas escenas sin recursos suficientes es complejo, ¿no? Hay que echarle mucha técnica, hay que echarle muchas ganas, la gente que de México está muy capacitada, la verdad es que logramos un equipo maravilloso, pero sí son géneros que implican pues muchas cosas, mucho dinero y que es complicado. A mí se me hizo divertidísimo, creo que es uno de los aciertos de la película, que es una violencia y es una acción muy realista, no es un Rambo, un comando donde disparos y nadie se muere nunca, ¿no? Aquí sí, pues digo, nunca he estado yo en medio de una balacera, pero me imagino que así debe ser, ¿no? Sí. Y pues sí me basé en gente como Michael Mann, por ejemplo, Peter Greengrass, ¿no? Entonces, pues sí, es muy divertido filmar acción, muy divertido, la verdad. Yo invito a los realizadores mexicanos a aventarse alguna vez porque si bien es difícil, es muy divertido y creo que se lograron cosas muy interesantes, ¿no? O sea, no es una violencia extrema, pero es una violencia profunda y realista. Y bueno, pues vayan a ver, a mí me da la impresión de que quedó muy bien, ¿no? Yo me clavé mucho en escenas de las peleas que fueran realistas, y entonces creo que tienen un impacto bastante fuerte por justamente eso, porque se ve que parecen que son de verdad, ¿no? Sí, pues ahí está. La verdad es que es una película entretenida, se la van a pasar bien, la van a reflexionar también. Ahí está Correr para Vivir. A partir de hoy, que este podcast se lanza el 25 de abril, entonces hoy 25 de abril pueden irla a ver a los cines. Gerardo Dorantes, mucho éxito con tu carrera, muchas gracias por Correr para Vivir y pues aquí tienes tu casa para futuras conversaciones. Mi hermano, te agradezco mucho, fantástica entrevista y ojalá nos veamos pronto. Aquí estamos a la orden, vayan a ver, no se la van a perder y me encantaría escuchar sus comentarios. Pues ahí háganle llegar sus comentarios. ¿Dónde pueden seguir la conversación contigo en redes? Sí, mira, yo no uso tantísimo las redes, pero sí gusta estar, escucharlas y no es una manera de realmente conectarte con la gente. Entonces, te mando bien mis redes escritas, pero en Instagram estoy como Gerardo Dorantes Film, y en Facebook estoy como Gerardo Dorantes She. Perfecto, pues ahí está para que sigan la conversación de Correr para Vivir. Muchas gracias, Gerardo. Enrique, que estés muy bien, muchas gracias, buenas tardes, saludos por allá. Así es, muy buenos días, muy buenas tardes o noches, porque nos escuchan en cualquier momento. Yo soy Enrique Figueroa Anaya, nos escuchamos en un próximo Pantalla y Memoria. Vayan al cine a ver Correr para Vivir. Hasta la próxima. Pantalla y Memoria, el arte de recordar a través del cine. Un podcast de Enrique Figueroa MX.